Pues en Corazón de María vivían no hace mucho tiempo un padre y un hijo, conocidos como los eremites. Si acaso porque los dos se llamaban Euremios, uno Euremio Cedillo y el otro Euremio Cedillo también, aunque no costaba ningún trabajo distinguirlos, ya que uno le sacaba al otro pues una ventaja como de 25 años, bien colmados. Lo colmado estaba en lo alto y garrudo de que lo había dotado la benevolencia del Dios nuestro Señor al Euremio Grande. En cambio, el chico lo había hecho todo al revésado, hasta se dice que de entendimiento. Y por si fuera poco, el estar trabado de flaco, vivía, si es que todavía vive, aplastado por el odio como una piedra. Y válido es decirlo, su desventura fue la de haber nacido. Quien más lo aborrecía era su padre, por más cierto mi compadre, porque yo le bauticé al muchacho ese. Y parece que para hacer lo que hacía se atenía a su estatura. Era un hombrón así de grande, que hasta daba coraje estar junto a él y sopesar su fuerza, aunque fuera con la mirada. Al verlo uno sentía como si a uno lo hubieran hecho de mala gana o con desperdicios. Y fue ahí en Corazón de María, abarcando los alrededores, el único caso de un hombre que creciera tanto hacia arriba, siendo que los de por ese rumbo crecen a lo ancho y son bajitos. Hasta se dice que es ahí donde se originan los chaparros, y chaparra es allí la gente, y hasta su condición. Ojalá que ninguno de los presentes se ofenda por si es de allá, pero pues yo me sostengo en mi juicio. Y regresando a donde estábamos, comenzaba a platicar de unos fulanos que vivieron hace tiempo pues allí en Corazón de María. Euremio Grande tenía un rancho apodado Las Ánimas, venido a menos por muchos trastornos, aunque el mayor de todos fue el descuido, y es que nunca quiso dejarle esa herencia al hijo que, como ya les dije, pues era mi ahijado. Se la bebió entera a tragos de vingarrote, que conseguía vendiendo pedazo tras pedazo del rancho ese, y con el único fin de que el muchacho no encontrara cuando creciera de dónde agarrarse para vivir. Y casi lo logró. El hijo apenas si se levantó un poco sobre la tierra, hecho una pura lástima. Y más que nada debido a unos cuantos compadecidos que le ayudaron a enderezarse, porque su padre ni se ocupó de él. Antes parecía que se le cuajaba la sangre nada más de verlo. Pero pues para entender todo esto hay que ir más atrás, mucho más atrás, antes de que el muchacho naciera. Y quizá antes de que Euremio conociera a la que iba a ser su madre. La madre se llamó Matilde Arcángel. Entre paréntesis, ella no era de Corazón de María, sino de un lugar más arriba que se nombra Chupaderos, al cual nunca llegó a ir el tal Cedillo, que si acaso lo conoció fue por referencias. Y pues por ese tiempo ella estaba comprometida conmigo.
pero uno nunca sabe lo que se trae entre manos. Así que cuando fui a presentarle a la muchacha, un poco por presumirla, ah, y otro poco para que él se decidiera a padrinarnos la boda. Pero yo no me imaginé que a ella se le agotara de pronto el sentimiento que decía sentir por mí, ni que comenzaran a enfriársele los suspiros, y menos que su corazón se lo hubiera agenciado otro. Yo lo supe después. Sin embargo, habrá que decirles antes quién y qué cosa era Matilde Arcángel. Y allá voy. Les contaré esto sin apuraciones. Despacio. Al fin y al cabo tenemos toda la vida por delante. Bueno, pues ella era hija de una tal doña Cinesia, dueña de ahí de la fonda de Chupaderos. Un lugar caído en el crepúsculo, como quien dice, allí donde se nos acababa la jornada. Así que cuanto arriero recorría esos rumbos, alcanzó a saber de ella, pues porque por ese tiempo, antes de que desapareciera, Matilde era una muchachita que se filtraba como el agua entre todos nosotros. Pero pues el día menos pensado, y sin que nos diéramos cuenta de qué modo, se convirtió en mujer. Le brotó una mirada de semisueño que escarbaba clavándose dentro de uno como un clavo que cuesta trabajo esclavar. Luego se le reventó la boca como si la hubieran desflorado a besos. Se puso bonita la muchacha, lo que sea de cada quien. Está bien que uno no esté para merecer, ¿verdad? Ustedes saben, uno es arriero, por puro gusto, por platicar con uno mismo mientras se anda en los caminos. Pero los caminos de allá eran más largos que todos los caminos que yo había andado en mi vida. Y hasta se me ocurrió que nunca terminaría de quererla. Pero total, se la apropió el Euremio. Al volver de uno de mis recorridos, supe que ya estaba casada con el dueño de las ánimas. Fíjate nomás. Pensé que le había arrastrado la codicia y tal vez lo grande del hombre. Justificaciones nunca me faltaron, pero lo que me dolió más aquí en el estómago, que es donde más duelen los pesares, fue que se hubiera olvidado ese atajo de pobres diablo que íbamos a verla y nos guarecíamos en el calor de sus miradas. Pero pues, sobre todo de mí, Tranquilino Herrera, servidor de ustedes, con quien ella se comprometió de abrazo y beso y toda la cosa, aunque viéndolo bien, en condiciones de hambre cualquier animal se sale del corral. Y ella no estaba muy bien alimentada, que digamos. En parte porque a veces éramos tantos que no alcanzaba la ración. En parte porque siempre estaba dispuesta a quitarse el bocado de la boca para dárnoslos a nosotros y que comiéramos. Después se engordó. Tuvo un hijo antes, luego murió. La mató un caballo desbocado. Veníamos de bautizar a la criatura. Ella lo traía en sus brazos. Yo no podría contarles los detalles de por qué y cómo se desbocó el caballo, porque yo venía mero adelante. Solo me acuerdo que era un animal rocío. Pasó junto a nosotros como una nube gris. Y más que caballo, fue el aire del caballo el que nos tocó ver.
solitario, ya casi embarrado a la tierra. Y la Matilde Arcángel, pues se había quedado atrás, sembrada no muy lejos de allí, y con la cara metida en un charco de agua. Aquella carita que tanto quisimos tantos, ahora casi hundida, como si se estuviera enjuagando la sangre que brotaba como monedero de su cuerpo todavía palpitante. Pero pues ya para entonces no era de nosotros, era propiedad de Euremio Cedillo, el único que la había trabajado como suya. Y vaya si era chula la Matilde, hombre. Y más que trabajado, se había metido dentro de ella mucho más allá de las orillas de la carne, hasta el alcance de hacerle nacer un hijo. Así que a mí, por ese tiempo, ya no me quedaba de ella no más que la sombra y si acaso, una brisna de recuerdo nomás. Con todo, yo no me resigné a no verla. Me acomedí para bautizarles al chamaco, con tal de pues, seguir cerca de ella, aunque fuera nomás en calidad de compadre. Por eso es que todavía siento pasar junto a mí ese aire que apagó la llamarada de su vida, como si ahora estuviera soplando, como si siguiera soplando contra uno. A mí me tocó cerrarle los ojitos llenos de agua y enderezarle la boca torcida por la angustia, esa ansia que le entró y que seguramente le fue creciendo durante la carrera del animal, hasta el fin, cuando se sintió caer. Ya les conté que la encontramos embrocada sobre su hijo. Su carne ya estaba comenzando a secarse, convirtiéndose en cáscara por todo el jugo que se le había salido durante todo el rato que duró ahí su desgracia. Tenía la mirada abierta, puesta en el niño. Y les dije ya que estaba empapada en el agua, no en lágrimas, sino del agua puerca del charco lodoso donde cayó su cara. Y parecía haber muerto contenta de no haber apachurrado a su hijo en la caída, ya que se le traslucía la alegría en los ojos. Como les dije antes, a mí me tocó cerrar aquella mirada todavía acariciadora como cuando estaba viva. La enterramos, aquella boca a la que tan difícil fue llegar, se fue llenando de tierra. Vimos cómo desaparecía toda ella, sumida en la hondonada de la fosa, hasta no volver a ver su forma. Y allí, parado como horcón, Euremio Cedillo. Y yo pensando, si la hubiera dejado tranquila en Chupaderos, quizá todavía estuviera viva, todavía viviría. Se puso a decir él también, si el muchacho no hubiera tenido la culpa. Y contaba que al niño se le había ocurrido dar un berrido como de tecolote, cuando el caballo en que venían era muy asustón. Y él se lo advirtió a la madre muy bien, como para convencerla de que no dejara berrear al muchacho. Y también decía que ella podía haberse defendido de al caer, pero quiso todo lo contrario. Se hizo arco, dejándole un hueco al niño como para no aplastarlo. Así que contando unas con otras, pues toda la culpa era del muchacho. Da unos berridos
a usted no se espanta. Y yo, ¿para qué voy a quererlo? Pues el de nada me sirve. La otra podía haberme dado más y todos los hijos que yo quisiera. Pero este no me dejó ni siquiera saborearla. Y así se soltaba diciendo cosas y más cosas. De modo que ya uno no sabía si era pena o coraje el que sentía por la muerta. Lo que sí se supo siempre fue el odio que le tuvo al hijo. Y era de eso de lo que yo les estaba platicando desde el principio. El Euremio se dio a la bebida. Comenzó a cambiar pedazos de sus tierras por bebidas de vingarrote. Después lo compraba hasta por barricas. A mí me tocó una vez fletear toda una recua con puras barricas de vingarrote consignadas al Euremio. Allí entregó todo su esfuerzo en eso y en golpear a mi ahijao hasta que se le cansaba el brazo. Ya para esto habían pasado muchos años. Euremio chico creció a pesar de todo, apoyado en la piedad de unas cuantas almas, pues casi por el puro aliento que trajo desde el nacer. Todos los días amanecía aplastado por el padre, que lo consideraba un cobarde y un asesino. Y si no quiso matarlo, al menos procuró que muriera de hambre para olvidarse de su existencia. Pero vivió. En cambio, el padre iba para abajo con el paso del tiempo. Y ustedes y yo y todos sabemos que el tiempo es más pesado que la más pesada carga que puede soportar un hombre. Así, aunque siguió manteniendo sus rencores, se le fue mermando el odio, hasta convertir sus dos vidas en una viva soledad. Yo los procuraba poco. Supe porque me lo contaron, que mi ahijado tocaba la flauta, mientras el padre dormía a la borrachera. No se hablaban ni se miraban, pero aún después de anochecer, se oía en todo el corazón de María la música de la flauta. Y a veces se seguía oyendo mucho más allá de la medianoche. Bueno, para no alargarles más la cosa, un día, quieto de esos que abundan mucho en estos pueblos, llegaron unos revoltosos allí a Corazón de María. Casi ni ruido hicieron, porque las calles estaban llenas de hierba, así que su paso fue en silencio, aunque todos venían montados en bestias. Dicen que aquello estaba tan calmado, que ellos cruzaron tan sin armar alboroto, que se oía el grito del somomujo, el canto de los grillos, y que más que ellos, lo que más se oía era la musiquita de una flauta que se les agregó al pasar frente a la casa de ahí de los eremites. Se fue alejando, yéndose hasta desaparecer. ¿Quién sabe qué clase de revoltosos serían y qué andarían haciendo? Lo cierto, y esto también me lo contaron, ¿no?, fue que a pocos días pasaron también sin entenderse tropas del gobierno. Y que en esa ocasión Euremio el Viejo, que a esas alturas ya estaba pues un tanto achacoso, les pidió que lo llevaran. Pues parece que contó que tenía cuentas pendientes con uno de aquellos bandidos que iban a perseguir. Y sí, lo aceptaron. Salió de su casa a caballo y con el rifle en la mano, galopando para alcanzar a las tropas. Era alto y robusto como antes les decía,
Más que un hombre parecía una banderola, por eso que llevaba el greñero al aire. Pues no se preocupó de buscar el sombrero. Por algunos días no se supo nada de él. Todo siguió igual de tranquilo. A mí no me tocó llegar entonces. Venía de abajo, donde también nada se rumoraba. Hasta que de pronto comenzó a llegar gente, cuamileros, ¿saben ustedes? Unos fulanos que se pasan parte de su vida arrendados en las laderas de los montes y que si bajan a los pueblos es en procura de algo o porque algo les preocupa. Ahora los había hecho bajar el susto. Llegaron diciendo que allá en los cerros se estaba peleando desde hacía varios días y que por ahí venían ya unos casi de arribada. Pasó la tarde sin ver pasar a nadie. Llegó la noche. Algunos pensamos que tal vez hubieran agarrado otro camino. Esperamos detrás de las puertas cerradas. Dieron las 9 y las 10 en el reloj de la iglesia. Y casi con las campanas de las horas se oyó el mugido del cuerno. Luego el brote de caballos. Entonces ya me asomé a ver quiénes eran. Y un montón de desarrapados montados en caballos flacos. Unos estilando sangre y otros seguramente dormidos porque cabeceaban. Se siguieron de largo. Cuando ya parecía que había terminado el desfile de figuras oscuras que apenas si se distinguía de la noche, comenzó a oírse, primero apenitas y después más clara, la música de una flauta. Y a poco rato vi venir a mi ahijado Euremio montado en el caballo de mi compadre Euremio Cedillo. Venía en ancas, con la mano izquierda dándole duro a su flauta, mientras que con la derecha sostenía atravesado sobre la silla el cuerpo de su padre muerto. ¿Qué te parece?